solos. Pero es que esa práctica no es tan inhabitual. No es que ellos sean malos, papás, sino que... Todo lo hemos hecho. Y les parecía, ojo, les parecía que no había nada que temer. Pero cuando tú ves el documental y ves la serie, te das cuenta que había todo que temer. Porque fíjense ustedes que el documental, bueno, voy a hacer spoiler, pero bueno, ya. uno cortito, dale. Pero es que lo interesante del documental es que te muestra que había cantidad de pedófilos que estaban siendo buscados por la justicia y que habían incluso entrado a una de las casas de los británicos que estaban... Imagínate, tú estás en tu cabaña con tus dos niñas, tú durmiendo en tu pieza con tu pareja y las niñitas en otra, y uno de estos tipos había entrado la noche X, antes de la desaparición de Madeleine, por ejemplo, se había acostado con la niñita y la había abrazado, y la niñita en su fantasía no sabía quién era y le cuenta a los papás: entró un señor que se acostó al lado mío y que me abrazó y me tocó el pelo. Eso pasaba. Entonces, ¿te das cuenta lo que había detrás de Praia da Luz y de este lugar supuestamente idílico? Claro, ahí en el documental también dice, la gente que vive en Praia da Luz dice, este es el lugar en donde no se hacen preguntas. Sí. Entonces llegan... Pasan cosas extrañas, viene gente extraña. Y que rehace su vida acá. De hecho, fíjate que los papás continúan este relato. Y ojo, porque nosotros sabemos que ellos van a este bar y donde ellos se turnaban para ir a ver a los niños de todas las familias que ahí como amigos estaban reunidos. Pero tengo entendido que no es la primera vez que pasaba, ya llevaban varios días en esa. Entonces, mira, los papás le preguntan a la pequeña lo siguiente. Nos quedamos perplejos en lo que comentan. Quiso decir que ¿por qué no estaban acá? Porque me dejaron sola. Cuando se estaban bañando los papás o cuando se habían ido a la cama, ciertamente no había sido las primeras horas porque había estado en la habitación con ellos. Es como que en algún momento ella se asomó y vio que faltaban. Entonces quizás es una práctica anterior también donde ella se quedó sola y se sintió de esa manera. ¿Cómo? Yo creo que la pregunta va en el sentido de que la niña en algún minuto necesitó la presencia de los papás, los requirió a los papás en ese minuto y no llegaron a cuando ella los pidió. Pero es que además es la frase perfecta para exculpar las primeras teorías de los padres o de las dudas que caían sobre los padres, que le daban este medicamento que los dormía. Si la niña despierta llorando y su hermano despierta llorando en la noche, no estaban bajo estos medicamentos que los hacía caer en un sueño profundo. Y dos, yo insisto, o sea, es como que ¿qué los hizo llorar a los dos, a uno de los mellizos y a Maddie la noche anterior? La presencia de alguien extraño, probablemente. Entonces, como que están de alguna manera deslizando de que esto venía alguien planeándolo hace días, que hizo una revisión de terreno, que la noche anterior ingresó, que Maddie, que no se llevó a Maddie o al mellizo porque lloraron y debe haber pensado que los padres iban a venir. Ejemplo, eso es lo que se desliza acá. De hecho, si nos concentramos en esa hipótesis, es lo que debería haber pasado. Porque nadie secuestra a un niño si no tiene un estudio previo del lugar, dónde estaba, en qué minuto, si estaba o no con compañía. No es que llegue a buscar, sino que hay toda una planificación previa. Incluso entonces, puede calzar esa pieza de por qué ella no llegó, la mamá o el papá, cuando ella quiso que estuviera. Incluso el general pudo haberlo ensayado antes. No ensayado, sino que ellos fueron a hacer un reconocimiento. Primero hay un estudio de la víctima. Las organizaciones criminales, las que se dedican a la pedofilia, buscan determinados ciertos patrones morfológicos de víctimas. No es que lleguen y actúen. Por lo tanto, aquí perfectamente podría haber estado incluso alguien de la organización participando del resort adentro. Sí, sí, además no olvides que muchos de estos secuestradores en realidad trabajan por encargo. Es decir, no necesariamente el pedófilo es el secuestrador. El secuestrador es aquel que fue pagado por otro y por lo tanto lo que hacen, secuestran al niño y se lo entregan en definitiva a la banda criminal. Así funciona. Así es. O sea, si tuviéramos que hacer un orden cronológico, estoy lanzando una hipótesis, pasó lo siguiente. Existe una organización criminal que busca niños, niñas de ciertas características o que les pasan un catálogo y vamos a suponer, perdón por lo explícito, pero esto es lo que se entiende, el documental también así más o menos lo explica, que hay una tarifa, digamos, si es una niñita rubia, de ojitos claros, vale tanto, etcétera, etcétera. Entonces ellos ya están un rato ahí y tienen una hora pedida al mismo tiempo todos los días para ir a almorzar, a comer, ahí en este bar. Entonces ellos tienen este sistema de turnos. Entonces, ¿qué es lo que se entiende que pasó acá? Vieron un día, vieron a esta pequeña, sacaron fotos de todos los pequeños de las distintas familias que estaban ahí, las entregaron, por ejemplo, y alguien dijo, quiero a esta niñita, a esta otra, bueno, lo que se pueda, pero esta niñita me interesa harto.
Fueron un día antes, ensayaron, como decía el general, no pudieron llevar a cabo el secuestro y al día siguiente, y por eso hace el comentario esta pequeña, y al día siguiente o al subsiguiente sí lograron concretarlo. Finalmente se la llevaron con algo que venía súper estructurado y armado de antes. Ya vamos a jugar la conducta de los papás, o sea, bien irresponsable que si tenían esta advertencia, decir, si sus niños ya estaban conmigo, dejarlos nuevamente solos. Es que ahí yo creo, ¿sabéis lo que pasa? Es que yo no quiero pensar que fue así, pero para que durmieran de corrido les pueden haber dado el famoso carpool. Esa noche. Sí, se le dio un fácil al secuestrador. En el fondo es como, para que no volvieran a llorar. Ya que lloraron una noche, démosle algo para que duerman de corrido. Y ahí se empieza a completar un poco la historia. Ahora, claro, porque y eso si de ser efectivo favorece el secuestro. Claro, pero porque la niña no llora, sí, se la llevan en brazos. De hecho, hay una testigo que dice está empastillada, no emite ningún sonido. Pero una de las quejas que hay contra la policía de la zona es que toda esta información que yo les estoy dando, que la policía sabía que había, qué sé yo, perpetradores sexuales dando vuelta, la gente no lo sabía. O sea, esa información no fue bajada a la población. Entonces, eso se sabe después. Claro. Entonces, lo que dice la gente, cómo nos expusieron a estar en un lugar que considerábamos absolutamente seguro, pero no era tal. Claro. Ahora, yo te digo una cosa, ustedes se imaginan en Chile estar en una cabaña pasando unas vacaciones y tener la idea, o sea, creo que pueden pasar, en cualquier parte del mundo puede pasar una tragedia, sin duda, y pueden pasar cosas terribles, pero a mí no se me imagina, fíjate, o sea, yo creo que también en estos países, yo creo que la pedofilia está muchísimo más desatada y más desarrollada, porque existe una red que está más a la mano, si tú quieres.